Quizá no lo notes, pero la verdadera razón por la que gastas más de lo que deberías no tiene nada que ver con falta de disciplina, y mucho menos con tu salario. El origen está en la forma en que tu mente fue moldeada desde temprano. Hábitos automáticos, impulsos emocionales, y todo un sistema que actúa en silencio para llevarte a consumir sin pensar. Por eso tantas personas inteligentes, bien intencionadas y llenas de potencial, siguen atrapadas en un patrón que parece imposible de romper. Lo más impactante es que este comportamiento no es culpa tuya. Tu cerebro, el marketing, tus emociones e incluso tus recuerdos trabajan juntos para mantenerte en piloto automático. Pero llega un momento en el que miras tu propia vida y te das cuenta: si no cambio ahora, esto me va a costar años. Y es justo aquí donde este video se vuelve diferente a todo lo que ya viste sobre educación financiera. Porque no vamos a hablar de dejar el café, sino de reprogramación mental, conciencia emocional y los disparadores invisibles que controlan tus decisiones financieras. Si alguna vez sentiste que el dinero pasa por tus manos sin dejar rastro, que prometes ahorrar pero rompes la promesa ante el primer impulso, o que siempre empiezas bien y terminas regresando al mismo ciclo, entonces este video es para ti. En las próximas etapas vas a entender que dejar de gastar no requiere fuerza de voluntad, sino estrategia. Y más importante aún, requiere comprender cómo funciona realmente tu mente. Primero, tu cerebro no fue diseñado para ahorrar, sino para sobrevivir. A veces parece que tu dinero simplemente desaparece. Y eso no ocurre porque te falte autocontrol, sino porque tu cerebro fue programado para sobrevivir, no para ahorrar. Busca atajos mentales, decisiones rápidas y cualquier cosa que reduzca el gasto de energía. Por eso, cuando entras al supermercado, abres una app de compras o pagas con la tarjeta sin pensarlo. No es debilidad, es tu modo automático tomando el control. Y aquí hay un detalle que casi nadie percibe. Estudios clásicos de la psicología muestran que el cerebro casi siempre elige el camino emocional antes que el racional. Es el mismo principio detrás de muchos errores de inversión descritos en libros de inteligencia financiera. Cuando estás cansado o estresado, la calidad de tus decisiones cae de forma notable. Basta recordar cuántas veces compraste algo solo para aliviar una incomodidad del día. Este patrón se repite porque tu mente busca alivio inmediato, no planificación financiera. Y eso explica por qué controlar los gastos y organizar el dinero resulta tan difícil en la práctica. Cuando entiendes que tu mente busca seguridad, no riqueza, todo cambia. Empiezas a ver que la educación financiera no se trata solo de números, sino de reprogramación mental y psicología del consumo. Es como intentar retener agua con las manos. Si no cambias la forma de actuar, todo se escapa. Pero hay un punto oculto en esta historia que transforma por completo el juego, y se vuelve mucho más claro cuando entiendes el siguiente tema. Segundo, el marketing conoce tu cerebro mejor que tú. Lo que casi nadie te dice es que cuando sientes ganas de comprar algo, muchas veces no es un deseo propio, sino un disparador que alguien sembró en tu mente. El marketing moderno se construyó sobre estudios profundos del comportamiento humano, entendiendo cómo reacciona tu cerebro ante la urgencia, la escasez y la recompensa inmediata. No es casualidad que te sientas presionado cuando lees Últimas Unidades o Solo Hoy. Eso dialoga directamente con tu instinto de supervivencia. Y detrás de esos mensajes hay algo todavía más estratégico ocurriendo. Cuando te encuentras con pagos sin intereses, cupones por tiempo limitado o notificaciones de apps diciendo "no te lo pierdas", el objetivo no es ayudarte, sino desactivar tu lógica. Las investigaciones muestran que el cerebro percibe un pago en cuotas como si fuera más pequeño, incluso cuando el monto total es alto. Es el mismo tipo de distorsión mental que afecta a inversionistas inexpertos cuando confunden riesgo con oportunidad. El marketing sabe exactamente cómo explotar esa fragilidad, usando disparadores emocionales que pasan desapercibidos para quien no domina la educación financiera y el control de gastos.
La parte más peligrosa es que estas estrategias funcionan precisamente porque estás vulnerable en modo automático. Cuando estás cansado, ansioso o buscando una pequeña recompensa después de un día difícil, tu mente se vuelve aún más susceptible a estas técnicas. Es como si el marketing te susurrara al oído, justo en el momento en que bajan tus defensas. Pero hay una capa más profunda que explica por qué todo esto funciona tan bien. Tercero, sientes que estás perdiendo cuando ahorras. Resulta curioso cómo guardar dinero parece sencillo en la teoría, pero emocionalmente incómodo en la práctica. Esto ocurre porque tu cerebro interpreta el ahorro como una pérdida inmediata. Siente que estás renunciando a la hora para beneficiar a un tú del futuro, que se percibe abstracto y lejano. Por eso gastar produce alivio y ahorrar genera resistencia, incluso cuando sabes que la decisión financiera más inteligente va en la dirección contraria. Y detrás de este comportamiento hay una explicación mucho más profunda. Las investigaciones en psicología del consumo muestran que el cerebro procesa las decisiones financieras con los mismos mecanismos que utiliza para evaluar el riesgo y el dolor. Cuando apartas una parte de tu dinero, lo percibe como si estuvieras quitando algo que ya estaba disponible para generar placer inmediato. Esa sensación puede ser tan intensa que muchas personas terminan rompiendo su propio plan financiero solo para deshacerse del malestar momentáneo. Y por eso tanta gente falla al crear hábitos financieros consistentes, no por falta de disciplina, sino por no comprender la dinámica emocional que ocurre dentro de sí misma. Cuando empiezas a ver el ahorro no como una pérdida, sino como una inversión en tu libertad, algo cambia de forma profunda. A partir de ahí, ahorrar pasa a significar respeto por tu tiempo, tus metas y tu futuro. Es como plantar un jardín. Al inicio parece que solo estás cavando hoyos, pero con el tiempo entiendes que estabas preparando el terreno para algo mucho más grande. Aún así, existe un factor invisible que intensifica todo esto. Cuarto, la mayoría de las decisiones de compra son emocionales, no racionales. Si alguna vez te preguntaste por qué compras cosas que no necesitas, aun sabiendo que no deberías, la respuesta está en tus emociones, no en tus argumentos. Hasta el 85% de las decisiones de compra ocurren en momentos de cansancio, aburrimiento, ansiedad o frustración. En esos estados, tu cerebro no busca lógica, busca alivio. Un clic, un paquete llegando a casa, una notificación de pedido enviado. Todo eso actúa como pequeñas dosis de dopamina. Por unos minutos sientes que recuperaste el control, pero es solo una ilusión pasajera. Lo más interesante es que este comportamiento no es exclusivo de quienes tienen dificultades con las finanzas personales. Incluso inversionistas experimentados cometen errores cuando dejan que las emociones dominen. Compran en la euforia, venden por miedo, actúan por impulso. Es el mismo mecanismo que te lleva a abrir una app de compras después de un mal día. Las compras impulsivas no tienen que ver con el producto, sino con la emoción que hay detrás. Y cuando nadie te enseña psicología del consumo, terminas culpándote por algo que, en realidad, ocurre en la mente de millones de personas todos los días. Cuando empiezas a notar tus emociones antes de comprar, se despierta un nuevo nivel de autoconocimiento financiero. Es como encender la luz en una habitación donde antes solo había oscuridad. De pronto ves los patrones que dirigían tus decisiones en silencio. Y aquí aparece el punto clave, porque identificar el impulso es solo la mitad del camino. El verdadero cambio sucede cuando haces una pausa antes de actuar. Algo que vas a comprender con mucha más fuerza en el siguiente tema. Quinto, puedes entrenar a tu cerebro para pensar antes de gastar. Tu mente reacciona al deseo de comprar en milésimas de segundo, pero eres tú quien decide si ese impulso se convierte en acción. Crear un intervalo entre la ganas y el clic lo cambia todo. Ese espacio que parece mínimo es lo que separa a quien vive en piloto automático de quien desarrolla verdadera inteligencia financiera. Y casi nadie te enseña cómo hacerlo de forma práctica. Uno de los métodos más efectivos estudiados hasta hoy
es justamente el que puedes aplicar ahora mismo. Reconocer el estado emocional, pausar, redirigir y automatizar lo que importa. Cuando identificas que estás por comprar porque estás triste, cansado o ansioso, el impulso pierde fuerza. Cuando respiras profundo, cierras la aplicación, cuentas hasta 10 o das una vuelta. La lógica vuelve a tomar el control. Y cuando sustituyes el impulso por una acción simple, beber agua, caminar, hablar con alguien, descansar, tu cerebro aprende un nuevo camino. Es como reescribir el mapa interno de tus decisiones financieras. Lo más poderoso es que, al repetir este proceso, empiezas a debilitar el ciclo de las compras impulsivas. Tu cerebro deja de buscar placer inmediato y comienza a reconocer que el verdadero bienestar está en las decisiones que fortalecen tu salud financiera. Esa es la base de la reprogramación mental. Pequeñas prácticas que, al repetirse, se convierten en nuevos hábitos financieros. Pero aún hay un paso más estratégico: transformar este cambio en rutina, para que ahorrar deje de depender de la fuerza de voluntad y empiece a suceder de forma automática. Sexto, automatizar tus finanzas es el mayor atajo para ahorrar sin esfuerzo. La verdad es que depender de la fuerza de voluntad para ahorrar es una de las trampas más grandes para quien quiere cambiar de vida. Tu cerebro siempre va a elegir el camino más fácil, y casi nunca ese camino es ahorrar. Por eso, cuando automatizas tus finanzas, quitas la decisión de las manos del impulso y la colocas en manos del sistema. Es como crear una versión más sabia de ti mismo que toma decisiones antes de que tus emociones intervengan. Y ahí es cuando la magia realmente empieza a suceder. Separar tu dinero en cuentas distintas, programar transferencias automáticas el día en que recibes tus ingresos y permitir que las inversiones ocurran sin que tengas que pensar en ello. Son estrategias simples, pero extremadamente poderosas. Funcionan porque respetan la forma natural en que opera tu cerebro. Si el dinero ni siquiera aparece como disponible, reduces de manera drástica las posibilidades de decisiones impulsivas. Las personas que aplican este método reportan niveles mucho más altos de organización financiera y control de gastos, no porque sean más disciplinadas, sino porque crearon un sistema que protege su propio futuro. Cuando la automatización se vuelve rutina, algo profundo cambia en tu relación con el dinero. Dejas de luchar a diario contra las tentaciones y comienzas a construir hábitos financieros consistentes, casi sin darte cuenta. Es como plantar un árbol que crece mientras duermes, silencioso, constante y cada vez más fuerte. Pero hay una capa aún más emocional en esta transformación, porque ahorrar e invertir no son actos mecánicos, son reflejos de cómo te ves a ti mismo y de la historia que cargas sobre el dinero. Y es justamente esa dimensión emocional la que prepara el terreno para el siguiente tema. Séptimo, transformar tu relación con el dinero es un proceso emocional. Probablemente ya lo notaste, el dinero nunca es solo dinero. Carga significados, recuerdos, heridas y expectativas que muchas veces no percibes de forma consciente. Mucha gente gasta no porque lo necesite, sino porque intenta aliviar una tensión interna, llenar un vacío, demostrarse algo a sí misma o sentir un instante de control en medio del caos. Por eso, cambiar hábitos financieros exige más que hojas de cálculo. Exige mirar hacia adentro, comprender tu propia historia y reconocer qué es lo que realmente mueve cada decisión. Cuando empiezas a preguntarte, ¿qué estoy intentando resolver con esta compra? ¿O qué dolor estoy tratando de anestesiar? Surge un nuevo nivel de claridad. Estudios en psicología del consumo muestran que identificar la emoción detrás del gasto reduce de forma significativa la probabilidad de actuar por impulso. Es el mismo principio que se observa en personas financieramente estables. No evitan las emociones, sino que entienden cómo influyen en sus decisiones. Y cuanto más te conoces, más fácil se vuelve desarrollar hábitos financieros sólidos y sostenibles. Transformar tu mentalidad financiera lleva tiempo, y está bien que así sea.
Al igual que la autora del video mencionado necesitó casi 2 años para superar patrones de consumo compulsivo, tú también estás atravesando un proceso profundo de reprogramación mental. La buena noticia es que cada pequeña elección consciente refuerza la nueva identidad que estás construyendo. Y esa identidad, más madura, más equilibrada y más libre, prepara el terreno para el gran cambio, que ocurre cuando todo este recorrido se conecta con tu nueva forma de actuar frente al dinero. Al final, la gran diferencia entre quien sigue atrapado en el ciclo de gastos excesivos y quien finalmente alcanza la libertad financiera no es el salario, sino la conciencia. Cuando entiendes que cada compra impulsiva es un voto a favor de la vida que quieres evitar y que cada decisión consciente es un paso hacia la vida que sueñas construir, el juego cambia. Cambiar tu relación con el dinero no sucede de un día para otro, pero comienza exactamente en el instante en que decides asumir el control de tus hábitos. Ahora, respira un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces gastaste para aliviar un dolor que volvió minutos después? ¿Cuántas metas postergaste porque creíste que sobraría dinero más adelante? ¿Cuántos ciclos repetiste pensando que era falta de fuerza de voluntad, cuando en realidad solo era falta de estrategia? La pregunta que queda es simple, pero poderosa. Si mañana sigues tomando las mismas decisiones, ¿dónde estarás dentro de un año? Y al revés, ¿en quién puedes convertirte si, a partir de hoy, empiezas a aplicar todo lo que aprendiste aquí? Si este video te ayudó a ver tu comportamiento con mayor claridad, entonces sigue caminando conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario contando qué insight te hizo replantear tus hábitos. Tu transformación financiera comienza con una elección, y esa elección puede hacerse ahora. Mi nombre es Ricardo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.